Capítulo 3. Un siglo de historia del mercado de valores. El nivel de cotización de las acciones a principios de 1972. La cartera de acciones del inversor representará una pequeña sección transversal de esa inmensa y formidable institución conocida como mercado de valores. La prudencia sugiere que debemos tener una idea adecuada de la historia del mercado de valores, sobre todo en lo relativo a las principales fluctuaciones del nivel de las cotizaciones y las diversas relaciones existentes entre las cotizaciones de las acciones en conjunto y sus ganancias y dividendos. El inversor, armado con este conocimiento de los antecedentes, puede estar en condición de llegar a algunas valoraciones útiles sobre el atractivo o el peligro que representa el nivel del mercado en diferentes momentos. Por coincidencia, la existencia de datos estadísticos útiles sobre precios, ganancias y dividendos se remonta a 100 años, hasta 1871. El material no es tan completo y exhaustivo y digno de confianza en la primera mitad de ese periodo, pero no obstante es útil. En este capítulo presentaremos las cifras, de manera muy condensada, con dos objetivos. El primero consiste en exponer en términos generales la forma en la que las acciones han obtenido su progreso subyacente durante muchos ciclos del siglo pasado. El segundo objetivo consiste en enfocar la imagen en forma de medias decenales sucesivas, no solo de las cotizaciones de las acciones, sino también de las ganancias y los dividendos, para sacar a la luz las diferentes relaciones que existen entre estos tres importantes factores. Con este conjunto de materiales como telón de fondo pasaremos a examinar el nivel de las cotizaciones a principios de 1972. Tabla 3.1. Principales inflexiones del mercado de valores entre 1871 y 1971. La historia a largo plazo del mercado de valores se resume en dos tablas y un gráfico. La tabla 3.1 expone los puntos mínimos y máximos de 19 ciclos bajistas y alcistas que se han producido en los 100 últimos años. Hemos utilizado dos índices. El primero representa una combinación de un primer estudio realizado por la Comisión Cowles, y que se remonta a 1870, estudio que se ha conectado con, y que ha proseguido hasta la fecha en, el conocido índice compuesto Standard & Poor's de 500 acciones. El segundo es el aún más afamado Dow Jones Industrial Average, DJIA, o Dow, que se remonta a 1897. Está compuesto por 30 empresas, de las cuales una es la American Telephone and Telegraph, y las otras 29 son grandes empresas industriales. Uno el gráfico, y que se incluye por cortesía de Standard & Poor's, muestra las fluctuaciones del mercado de su índice de valores industriales 425 desde 1900 hasta 1970. Un gráfico comparable que recogiese el de DJIA tendría un aspecto muy similar. El lector apreciará tres pautas claramente diferentes, que se extienden cada una de ellas aproximadamente durante un tercio de los 70 años. La primera va desde 1900 a 1924, y muestra durante la mayor parte una serie de ciclos de mercado bastante similares que duran entre 3 y 5 años. El progreso anual de este periodo alcanzó una media de solo el 3%, más o menos. Después pasamos al mercado alcista de la nueva era, que culmina en 1929, con sus terribles consecuencias de colapso del mercado, seguida por fluctuaciones bastante irregulares hasta 1949. Si comparamos el nivel medio de 1949 con el de 1924, descubriremos que la tasa anual de progreso fue de un mero 1,5%. Por lo tanto, al cierre de este segundo periodo el público en general no sentía ningún entusiasmo por las acciones ordinarias. Atendiendo a la regla de los contrastes, era el momento óptimo para el principio de la mayor etapa alcista del mercado que se ha producido en nuestra historia, y que se recoge en el último tercio del gráfico. Es posible que este fenómeno haya alcanzado su culminación en diciembre de 1968, con el nivel 118 de los 425 valores industriales del Standard & Poor's, y el nivel de 108 para el índice compuesto por 500 acciones. Como muestra la tabla 3.1, entre 1949 y 1968 hubo recaídas bastante importantes, sobre todo en 1956 a 1957 y en 1961 a 1962. Pero las recuperaciones de esas recaídas fueron tan rápidas que tales periodos deben ser denominados recesiones o retrocesos, dependiendo de las preferencias semánticas, de un único periodo alcista de mercado, más que ciclos de mercado independientes.
Entre el nivel mínimo de 162 en el que se encontraba el Dow a mediados de 1949 y el nivel máximo de 995 en el que se encontraba a principios de 1966, el avance ha supuesto una multiplicación por un factor superior a 6 en 17 años, lo que arroja una media compuesta del 11% por año, sin incluir los dividendos de, digamos, el 3,5% anual. La subida del índice compuesto Standard & Poor's fue algo mayor que la del DJIA, en términos reales, del 14 al 96. Esos rendimientos del 14% o superiores quedaron documentados en 1963, y posteriormente, en un estudio que recibió mucha publicidad. *2 El estudio dio lugar a una satisfacción natural en Wall Street ante tales extraordinarios logros, y también generó la convicción, bastante ilógica y peligrosa, de que se podían esperar resultados igualmente maravillosos para las acciones en el futuro. Fueron muy pocas las personas que se inquietaron ante la idea de que la propia dimensión de la subida de valores podía indicar que se habían cargado en exceso las tintas. El posterior declive desde el punto máximo de 1968 hasta el punto mínimo de 1970 fue del 36% en el caso del índice de Standard & Poor's, y del 37% en el caso del DJIA. El mayor desde el 44% sufrido en el periodo de 1939 a 1942, que había reflejado los peligros e incertidumbres que surgieron después del bombardeo de Pearl Harbor. En el espectacular estilo tan característico de Wall Street, el nivel mínimo de mayo de 1970 fue seguido por una masiva y rápida recuperación en las dos medias, y por el establecimiento de un nuevo máximo histórico de los valores industriales del Standard & Poor's a principios de 1972. La tasa media de subida de cotización entre 1949 y 1970 arroja un tipo de aproximadamente el 9% para el compuesto S&P, o el índice industrial, utilizando las cifras medias de ambos años. El ritmo de ascensión fue, por supuesto, muy superior al de cualquier periodo similar anterior a 1950. Sin embargo, en la última década, el ritmo de avance fue muy inferior, 5,25% en el caso del índice compuesto S&P y únicamente el antaño familiar 3% del DJIA. El registro de la variación de las cotizaciones debe ser complementado con las correspondientes cifras de ganancias y dividendos, para poder ofrecer una panorámica general de lo que ha ocurrido en nuestra economía de acciones durante las 10 décadas. Ofrecemos un resumen de ese tipo en nuestra tabla 3.2. Probablemente sea mucho esperar que todos los lectores estudien detenidamente todas estas cifras, pero tenemos la esperanza de que a algunos les resulten interesantes e instructivas. A continuación haremos unos cuantos comentarios sobre ellas. Las cifras relativas a la década completa equilibran las fluctuaciones de año a año, eliminando los dientes de sierra, y arrojan una imagen general de crecimiento persistente. Únicamente 2 de las 9 décadas después de la primera muestran una reducción de las ganancias y de los precios medios, en 1891, 1900 y en 1931 a 1940, y en ninguna década después de 1900 se observa un descenso de los dividendos medios. Sin embargo, los tipos de crecimiento de las tres categorías son bastante variables. En general, los resultados desde la Segunda Guerra Mundial han sido superiores a los de las décadas anteriores, pero el progreso de la década de 1960 fue menos marcado que el que tuvo lugar en la década de 1950. El inversor actual no puede determinar a partir de este registro histórico qué porcentaje de ganancia en ingresos por dividendos y por aumento de cotizaciones puede esperar en los 10 próximos años, pero los datos históricos aportan todos los ánimos que pueda necesitar para poner en práctica una política consistente de inversiones en acciones. No obstante, es necesario hacer una indicación en este momento que no queda de manifiesto en nuestra tabla. El año 1970 estuvo definido por un claro deterioro en la situación de beneficios generales de las empresas estadounidenses. La tasa de beneficios sobre el capital invertido descendió al porcentaje más bajo desde los años de la Guerra Mundial. Igualmente sorprendente es el hecho de que un número considerable de empresas declarasen pérdidas netas durante ese ejercicio. Muchas de ellas tuvieron problemas financieros, y por primera vez en 3 décadas hubo varios procesos de quiebra importantes. Estos hechos, junto con algunos otros, han dado lugar a la afirmación que habíamos formulado anteriormente cuando nos aventuramos a sugerir que tal vez la era del gran crecimiento podía haber llegado a su fin en 1969, 1970.
Una característica llamativa de la tabla 3.2 es el cambio en las relaciones de precio diagonal-beneficio desde la Segunda Guerra Mundial. Asterisco en junio de 1949 el índice compuesto S&P tenía un precio que suponía multiplicar solo por 6,3 los correspondientes beneficios de los 12 meses anteriores. En marzo de 1961 el multiplicador era de 22,9. De la misma manera, el rendimiento por dividendos del índice S&P se ha reducido desde más del 7% en 1949 a solo el 3,0% en 1961. Contraste acentuado por el hecho de que los tipos de interés de las obligaciones de mejor categoría han aumentado en ese periodo desde el 2,60% hasta el 4,50%. Se trata, claramente, del giro más destacable de actitud de la sociedad en general en toda la historia del mercado de valores. Para las personas que tienen gran experiencia e instinto de precaución, el paso de un extremo al otro es una fuerte señal de que se esperan problemas en el futuro. Esas personas no pudieron evitar pensar en el periodo alcista de mercado que tuvo lugar de 1926 a 1929, y sus trágicas consecuencias. No obstante, esos temores no han sido confirmados en la realidad. Ciertamente, el precio de cierre del DJIA en 1970 fue el mismo que 6 años y medio antes, y los tan traídos y llevados arrolladores años 60 resultaron ser básicamente una serie de ascensiones a una sucesión de colinas elevadas que después se bajaban. En cualquier caso, no ha ocurrido nada ni con las empresas ni con las acciones que se pueda comparar al periodo bajista de mercado y a la depresión de 1929-1932. El nivel del mercado de valores a principios de 1972. Teniendo ante nuestros ojos el resumen de las acciones, cotizaciones, beneficios y dividendos de todo un siglo, tratemos de extraer algunas conclusiones sobre el nivel 900 en el que se encuentra el DJIA y el nivel 100 en el que se encuentra el índice compuesto S&P en enero de 1972. En cada una de nuestras ediciones anteriores, hemos debatido sobre el nivel del mercado de valores en el momento de redacción, y nos hemos dedicado a dar respuesta a la pregunta de si era demasiado elevado para adquisiciones conservadoras. Al lector le puede resultar instructivo revisar las conclusiones a las que llegamos en estas ocasiones anteriores. No es en todos los casos un ejercicio de autoflagelación. Aportará una especie de tejido de conexión que vinculará las diferentes etapas atravesadas por el mercado de valores en los 20 últimos años, y también ofrecerá una imagen natural de las dificultades a las que se enfrenta cualquier persona que trate de llegar a una valoración fundamentada y crítica de los actuales niveles de mercado. En primer lugar, comencemos por reproducir el resumen de los análisis de las ediciones de 1948, 1953 y 1959 que ofrecimos en la edición de 1965. En 1948 aplicamos unos criterios conservadores al nivel de 180 en el que se encontraba el Dow Jones, y no tuvimos dificultades para llegar a la conclusión de que no era demasiado elevado en relación con los valores subyacentes. Cuando abordamos este problema en 1953, el nivel medio de mercado de ese año había alcanzado el 275, un incremento de más del 50% en 5 años. Volvimos a plantearnos la misma pregunta, literalmente, si en nuestra opinión el nivel de 275 para el Dow Jones Industrial era o no excesivamente elevado para una inversión sensata. A la luz del espectacular ascenso que se produjo posteriormente, puede parecer extraño tener que declarar que no era en modo alguno sencillo para nosotros alcanzar una conclusión definitiva en cuanto a que el nivel de 1953 fuese o no atractivo. En aquel momento afirmamos, lo que resulta suficientemente satisfactorio, que desde el punto de vista de las indicaciones de valor, que deben ser nuestra principal guía de inversión, la conclusión sobre las cotizaciones de las acciones en 1953 debe ser favorable. No obstante, estábamos preocupados por el hecho de que en 1953 las medias habían ascendido durante un periodo más prolongado que en la mayor parte de las etapas alcistas de mercado del pasado, y por el hecho de que su nivel absoluto estaba en un punto elevado a juzgar por criterios históricos. Comparando estos factores con nuestra valoración favorable, recomendamos una política cauta o de compromiso. Tal y como se produjeron los hechos, esta recomendación no resultó especialmente brillante. Un buen profeta habría previsto que el nivel de mercado estaba a punto de ascender un 100% adicional en los 5 años siguientes. Tal vez deberíamos añadir, en nuestra defensa, que pocos, si es que hubo alguno,
de los que se dedican profesionalmente a hacer previsiones sobre el mercado de valores, tarea a la que nosotros no nos dedicamos, fue capaz de anticipar con más éxito que nosotros lo que esperaba en el futuro. A principios de 1959 nos encontramos con el DJIA en un máximo histórico de 584. Nuestro exhaustivo análisis, realizado desde todos los puntos de vista, se puede resumir en la siguiente cita, de la página 59 de la edición de 1959. En resumen, nos sentimos obligados a expresar la conclusión de que el nivel actual de cotización es peligroso. El peligro puede encontrarse en que las cotizaciones ya hayan alcanzado un punto demasiado elevado. Aun cuando no sea este el caso, la inercia del mercado es tal que inevitablemente acabará alcanzando niveles injustificadamente elevados. Francamente, no podemos imaginar un mercado en el futuro en el cual nunca vaya a haber pérdidas graves, y en el cual todos los principiantes tengan garantizados grandes beneficios con sus adquisiciones de acciones. La recomendación de precaución que expresamos en 1959 quedó algo más justificada por los acontecimientos posteriores que la actitud correspondiente que mantuvimos en 1954. De todas formas, quedó lejos de estar plenamente justificada. El DJIA ascendió hasta 685 en 1961, después, en un momento posterior de ese año, descendió hasta un nivel levemente inferior al 584, hasta 566, volvió a ascender hasta 735 a finales de 1961, y posteriormente se precipitó en una evolución cercana al pánico hasta llegar al 536 en mayo de 1962, arrojando una pérdida del 27% en el breve periodo de 6 meses. Simultáneamente se produjo una retracción mucho más grave en el grupo de las denominadas acciones de crecimiento más populares, como manifiesta la acusada caída del líder indiscutible, IBM, que pasó de un máximo de 607 en diciembre de 1961 a un mínimo de 300 en junio de 1962. Durante este periodo se produjo una absoluta debacle de numerosas acciones recién lanzadas de pequeñas empresas, que se habían ofrecido al público a precios ridículamente elevados, y que posteriormente fueron impulsadas hasta cotizaciones aún más elevadas por una innecesaria especulación, que acabó conduciendo a niveles que rayaban en la insensatez. Muchas de estas colocaciones perdieron el 90% o más de su cotización en cuestión de pocos meses. El colapso que se produjo en el primer semestre de 1962 fue desconcertante, cuando no desastroso, para muchos especuladores que estaban encantados de conocerse, y tal vez para muchas más personas imprudentes que se denominaban a sí mismas inversores. No obstante, la inflexión que se produjo en un momento posterior de ese ejercicio también fue igualmente imprevista para la comunidad financiera. Las medias del mercado de valores retomaron su curso alcista, lo que produjo la siguiente evolución. La recuperación y nueva subida de la cotización de las acciones fue ciertamente destacable, y dio lugar a una concomitante revisión del sentimiento existente en el mercado de valores. En los niveles mínimos de junio de 1962 las predicciones habían adoptado un cariz predominantemente bajista y después de la recuperación parcial que se produjo a final del ejercicio predominaba la indeterminación, con preponderancia del escepticismo. Sin embargo, a principios de 1964 el optimismo natural de las agencias de valores volvía a apreciarse con claridad. Prácticamente todas las previsiones tenían tintes alcistas, y conservaron ese cariz durante todo el periodo de su vida de 1964. Posteriormente abordamos la tarea de evaluar los niveles del mercado imperantes en noviembre de 1964, 892 para el DJIA. Después de abordar reflexivamente el nivel desde diferentes perspectivas, alcanzamos tres conclusiones principales. La primera fue que los viejos criterios de valoración parecen inaplicables. Todavía no existen nuevos criterios que hayan superado la prueba del tiempo. La segunda conclusión fue que el inversor debe basar su política en la existencia de grandes incertidumbres. Las posibilidades abarcan los extremos, por una parte, de una prolongada subida adicional del nivel del mercado, por ejemplo del 50%, hasta llegar al 1.350 en el caso del DJIA, o, por otra parte, de una caída imprevista en términos generales de la misma magnitud, que llevaría la media al entorno del 450. La tercera conclusión se expresaba en términos mucho más claros. Afirmamos lo siguiente, dejándonos de medias tintas, si el nivel de precios de 1964 no es demasiado elevado,
¿qué precio debería alcanzarse para que pudiésemos decir que el nivel de precios es demasiado elevado? El capítulo concluía de la siguiente manera: ¿qué curso de actuación se debe seguir? Los inversores no deberían llegar a la conclusión de que el nivel del mercado de 1964 es peligroso simplemente porque lo han leído en este libro. Deben ponderar nuestras argumentaciones con la argumentación contraria que escucharán a la mayor parte de las personas competentes y expertas de Wall Street. Al final, todos tenemos que adoptar nuestras propias decisiones y aceptar la responsabilidad que ello entraña. Nos atrevemos a sugerir, no obstante, que si el inversor tiene dudas sobre el curso de actuación que debe seguir, debería optar por la vía de la precaución. Los principios de la inversión, tal y como se exponen en el presente, exigirían la siguiente política en las condiciones imperantes en 1964, en orden de urgencia. 1. No endeudarse para adquirir o mantener valores. 2. No incrementar la proporción de fondos destinados a acciones ordinarias. 3. Reducir la cartera de acciones cuando sea necesario para realinear su proporción hasta un máximo del 50% de la cartera total. El impuesto sobre plusvalías deberá ser abonado con el mejor talante posible, y los fondos obtenidos deberán invertirse en obligaciones de la mejor calidad o ser depositados en cuentas de ahorro. Los inversores que hayan estado siguiendo durante un cierto periodo de tiempo un plan de promedio en costes monetarios digno de tal nombre pueden, en principio, optar por proseguir con sus compras periódicas sin variación o suspenderlas hasta que tengan la impresión de que el nivel de mercado ha dejado de ser peligroso. Tendríamos que aconsejar en términos bastante rotundos en contra del inicio de un nuevo plan de promedio de coste en unidades monetarias a los niveles vigentes a finales de 1964. Puesto que la mayor parte de los inversores no tendrán la capacidad de resistencia para mantener dicho programa en el caso de que los resultados llegasen a ser extraordinariamente negativos poco después del inicio del plan. En esta ocasión podríamos decir que nuestras advertencias fueron ratificadas por la realidad. El DJIA aumentó aproximadamente un 11% más, hasta el 1995, pero después se desplomó de manera irregular hasta un punto mínimo de 632 en 1970. Acabó ese año en el nivel del 839. La misma debacle experimentaron las cotizaciones de las acciones recientemente emitidas de pequeñas empresas, literalmente con reducciones de cotización que alcanzaron el 90%, de la misma manera que había ocurrido en el receso de 1961-1962. Como se señalaba en la introducción, toda la imagen financiera se alteró, aparentemente, hacia unas perspectivas de menor entusiasmo y mayores dudas. Un único dato puede resumir toda esta cuestión: el DJIA cerró 1970 a un nivel inferior al que había alcanzado 6 años antes, la primera vez que esto ocurría desde 1944. Estos fueron nuestros esfuerzos para evaluar los niveles alcanzados en el pasado por el mercado de valores. ¿Hay algo que podamos aprender, nosotros y nuestros lectores, de todo ello? En 1948 y 1953 consideramos que el nivel del mercado era favorable para la inversión, aunque con demasiada cautela en el último año. Consideramos que era peligroso en 1959, a un nivel de 584 para el DJIA, y demasiado elevado, en un nivel de 892, en 1964. Todas estas valoraciones podrían ser defendidas incluso en la actualidad recurriendo a argumentos razonados. En cualquier caso, es dudoso que hayan sido de la misma utilidad que nuestros consejos menos razonados, que propugnan una política de acciones congruente y controlada por una parte, y que desaniman cualquier tipo de esfuerzo para imponerse al mercado o elegir a los ganadores por otra parte. En cualquier caso, creemos que nuestros lectores pueden extraer ciertos beneficios de un análisis renovado del nivel en el que se encuentra el mercado de valores, en esta ocasión a finales de 1971. Aun cuando lo que vayamos a decir resulte ser más interesante que útil desde un punto de vista práctico, o más hipotético que concluyente. Hay una brillante afirmación al principio de la obra ética de Aristóteles que dice lo siguiente: la mente educada se distingue por no esperar más precisión que la que admite la naturaleza de la cuestión estudiada. Por lo tanto, es igualmente poco razonable aceptar conclusiones meramente probables de un matemático y exigir una demostración estricta a un orador. El trabajo del analista financiero queda en algún punto intermedio entre el del matemático y el del orador. En diversos momentos de 1971,
el Dow Jones Industrial Average se encontró en el nivel de 892 correspondiente a noviembre de 1964 que habíamos analizado en nuestra edición anterior. No obstante, en el actual estudio estadístico hemos decidido utilizar el nivel de precios y los datos correspondientes al índice compuesto Standard & Poor's, o S&P 500, porque es más exhaustivo y representativo de la situación del mercado general que el DJIA compuesto por 30 acciones. Nos concentraremos en una comparación de este material en los periodos cercanos a las fechas de nuestras anteriores ediciones, es decir, a los periodos de fin de año de 1948, 1953, 1958 y 1963, y además 1968. Respecto del precio actual adoptaremos la cifra de referencia de 100, que resulta cómoda, y que se ha registrado en diferentes momentos de 1971 y principios de 1972. Los datos más destacados son los que se recogen en la tabla. 3.3. Respecto de las cifras de beneficios, presentamos tanto las que corresponden al último año como la media de los 3 años anteriores. Para 1971 en materia de dividendos utilizamos las cifras de los 2 últimos meses, y para los intereses y precios mayoristas de las obligaciones de 1971 utilizamos los de agosto de 1971. El ratio de precio diagonal ganancia trienal del mercado en octubre de 1971 fue inferior al de finales de año de 1963 y 1968. Fue aproximadamente el mismo que en 1958, pero muy superior al de los primeros años del prolongado periodo alcista de mercado. Este importante indicador, por sí solo, no se puede interpretar en el sentido de que indique que el mercado se encontraba en un punto especialmente elevado en enero de 1972. Sin embargo, cuando se introduce en la imagen el rendimiento por intereses de las obligaciones de máxima categoría, las implicaciones resultan mucho menos favorables. El lector detectará en nuestra tabla que la relación de rendimiento de las acciones, beneficios diagonal precio, y los rendimientos de las obligaciones han empeorado durante todo el periodo, por lo que la cifra de enero de 1972 era menos favorable para las acciones, a juzgar por este criterio, que en cualquiera de los años anteriores objeto de examen. Cuando se comparan los resultados por dividendo con los resultados de las obligaciones, se descubre que la relación se invierte por completo entre 1948 y 1972. En el primer año las acciones generaban un resultado del doble que el de las obligaciones. En la actualidad las obligaciones arrojan un resultado del doble, o más, que las acciones. Nuestra última valoración es que la desfavorable variación en la relación entre el rendimiento de las acciones y el rendimiento de las obligaciones compensa por completo la mejora de la relación de precio a ganancias de finales de 1971, atendiendo a las cifras de ganancias trienales. Por lo tanto, nuestra opinión sobre el nivel de mercado de principios de 1972 tendería a ser la misma que la de hace 7 años, es decir, que no es atractivo desde el punto de vista de la inversión conservadora. Esta afirmación sería aplicable a la mayor parte de la gama de precios que alcanzó el DJIA durante 1971, entre, por ejemplo, 800 y 950. En términos de oscilaciones históricas de mercado, la imagen de 1971 seguiría dando la impresión de que corresponde a una recuperación irregular en relación con la tremenda recesión sufrida en 1969-1970. En el pasado estas recuperaciones han sido la antesala de una nueva etapa del periodo alcista recurrente y persistente, que comenzó en 1949. Esta era la expectación que existía en términos generales en Wall Street durante 1971. Después de la terrible experiencia sufrida por los compradores públicos de ofertas de acciones de baja calificación en el ciclo 1968-1970, es demasiado pronto, en 1971, para animarse a dar otra vuelta en el tío vivo de las nuevas emisiones. Por lo tanto, ese fiable síntoma de peligro inminente en el mercado se echa en falta en la actualidad, al igual que se echaba en falta en el nivel de 892 del DJIA en noviembre de 1964, que analizamos en nuestra edición anterior. Técnicamente, por lo tanto, podría dar la impresión de que la perspectiva apuntaría a otra subida sustancial muy por encima del nivel del 900 en el DJIA antes de que se produjese la siguiente recesión o colapso en serio. En cualquier caso, no podemos dejar ahí esa cuestión, aunque tal vez deberíamos hacerlo.
Para nosotros, el desinterés que mostró el mercado a principios de 1971 por las negativas experiencias que se habían sufrido menos de un año antes es una señal inquietante. ¿Puede quedar sin castigo una despreocupación de ese calibre? Tenemos la impresión de que el inversor debería prepararse para una época difícil, tal vez en forma de una rápida repetición del declive de 1969 a 1970. O tal vez en forma de otra racha alcista en el mercado seguida por un colapso aún más catastrófico. 3. ¿Qué curso de actuación se debe seguir? Vuelva a leer lo que dijimos en la última edición, que se reproduce en las páginas 94 a 95. Esta es nuestra impresión al mismo nivel de precio, por ejemplo 900, para el DJIA a principios de 1972, al igual que lo era a finales de 1964. Pamplinas alcistas. En este capítulo Graham pone de manifiesto hasta qué punto puede ser profético. Examina los 2 años siguientes, previendo el catastrófico periodo bajista de mercado de 1973 a 1974, en el que las acciones estadounidenses perdieron el 37% de su valor. Uno también fija su mirada en un futuro que estaba a más de 2 décadas de distancia, exponiendo los argumentos de los gurús de mercado y de los éxitos de ventas editoriales que ni siquiera estaban en el horizonte de su vida. El núcleo de la argumentación de Graham es que el inversor inteligente nunca debe prever el futuro exclusivamente mediante una extrapolación del pasado. Por desgracia, ese es exactamente el error que cometieron un enterado detrás de otro en la década de 1990. Una sucesión de libros que proclamaban periodos alcistas en el mercado siguieron a la obra del profesor de finanzas de Wharton, Jeremy Siegel, titulada Stocks for the Long Run 1994 y culminaron, en un alocado crescendo, con Dow 36.000, de James Glassman y Kevin Hassett, Dow 40.000, de David Elias, y Dow 100.000, de Charles Cadleck, todos ellos publicados en 1999. Los pronosticadores afirmaban que las acciones habían tenido una rentabilidad anual media del 7% después de la inflación desde 1802. Por lo tanto, concluían, eso es lo que los inversores deberían esperar en el futuro. Algunos defensores de estas teorías alcistas fueron aún más allá. Como las acciones siempre habían tenido mejores resultados que las obligaciones a lo largo de cualquier periodo de tiempo que hubiese tenido una duración mínima de 30 años, las acciones tenían que ser, por naturaleza, intrínsecamente menos arriesgadas que las obligaciones, o incluso que el dinero en metálico depositado en el banco. Además, si es posible eliminar el riesgo de la propiedad de acciones simplemente poseyéndolas durante un periodo suficientemente prolongado, ¿qué motivo hay para preocuparse por el precio que se paga inicialmente por esas acciones? Para averiguar los motivos, lea el recuadro de la página 101. En 1999 y principios de 2000, la palabrería y las pamplinas que se decían sobre el mercado y su alza infinita eran omnipresentes. El 7 de diciembre de 1999 Kevin Landes, gestor de cartera de los fondos de inversión First Hand, apareció en el programa Moneyline, emitido por la CNN. Cuando se le preguntó si las acciones de telecomunicaciones inalámbricas estaban sobrevaloradas, con muchas de ellas negociando a múltiplos infinitos de sus ganancias, Landes dio la respuesta que tenía preparada. No es una locura, replicó. Observe el crecimiento en estado puro, el valor absoluto del crecimiento. Es enorme. El 18 de enero de 2000, Robert Froelich, director jefe de estrategia de Kemper Funds, declaró lo siguiente en el Wall Street Journal. Es un nuevo orden mundial. Hay personas que descartan a las empresas adecuadas, que tienen a las personas adecuadas en los puestos adecuados con la visión adecuada porque la cotización de sus acciones es demasiado elevada. Ese es el peor error que un inversionista puede cometer. En el número del 10 de abril de 2000 de Business Week, Jeffrey M. Applegate, que en aquel momento era jefe de estrategia de Lehman Brothers, formuló la siguiente pregunta retórica. ¿Es más arriesgado el mercado de valores en la actualidad que hace 2 años, simplemente porque las cotizaciones son más elevadas? La respuesta es no. Pues mire usted por dónde, la respuesta es sí. Siempre ha sido así. Siempre lo será. Cuando Graham preguntaba, ¿puede esta despreocupación quedar sin castigo?, era consciente de que la respuesta eterna a esa pregunta es no. Como un dios griego lleno de ira, el mercado de valores destrozó a todos los que habían llegado a creer que los elevados rendimientos de finales de la década de 1990 eran una especie de derecho divino.
Simplemente hay que examinar a la luz de la realidad las previsiones realizadas por Landes, Froelich y Applegate. Desde 2000 hasta 2002, la más estable de las acciones inalámbricas preferidas de Landes, Nokia, perdió únicamente el 67%, mientras que la peor WinStar Communications perdió el 99,9%. Las acciones favoritas de Froelich, Cisco Systems y Motorola, habían sufrido una pérdida de más del 70% para finales de 2002. Los inversores perdieron más de $400.000 millones únicamente con Cisco, lo que supone una cifra superior a la producción económica anual de Hong Kong, Israel, Kuwait y Singapur juntos. Supervivencia de los mejor cebados. Había un defecto fatal en el argumento de que las acciones siempre habían sido mejores a largo plazo que las obligaciones. No existían cifras dignas de confianza correspondientes a lo que había ocurrido antes de 1871. Los índices utilizados para representar los primeros rendimientos generados por el mercado de valores de Estados Unidos contienen únicamente 7 acciones. Sin embargo, en el año 1800 ya existían unas 300 sociedades en Estados Unidos, muchas de ellas participantes en los equivalentes jeffersonianos de Internet, canales y barreras de portazgo de madera. La mayor parte de ellas quebraron, y sus inversores perdieron hasta la camisa. Sin embargo, los índices de acciones pasan por alto a todas las empresas que quebraron en aquellos primeros años, un problema que se conoce técnicamente como predisposición de supervivencia. Por lo tanto, estos índices sobrevaloran exageradísimamente los resultados obtenidos por los inversores de la vida real que carecieron de las perfectas dotes adivinatorias para saber exactamente cuáles eran las 7 empresas de las cuales había que comprar acciones. Un escaso puñado de sociedades, incluido el Bank of New York y JP Morgan Chase, han prosperado continuamente desde la década de 1790. Sin embargo, por cada uno de tales milagrosos supervivientes ha habido miles de desastres financieros como el Dismal Swamp, Canal Co., la Pennsylvania Cultivation of Beans Co. y la Snickers Gap Turnpike Co., todas ellas omitidas de los índices históricos de acciones. Los datos de Jeremy Siegel muestran que, después de la inflación, desde 1802 hasta 1870, las acciones ganaron el 7,0% al año, las obligaciones el 4,8% y el dinero en metálico el 5,1%. Sin embargo, Lloyd Vincent y sus colegas de la London Business School estiman que los rendimientos de las acciones antes de 1871 están sobrevalorados por lo menos en 2 puntos porcentuales al año, 2 en el mundo real. Por lo tanto, las acciones no consiguieron mejores resultados que el dinero en metálico y las obligaciones, y es posible que incluso lograsen unos resultados peores. Cualquier persona que afirme que el historial a largo plazo demuestra que está garantizado que las acciones tienen mejores resultados que las obligaciones o que el dinero en efectivo es un ignorante. En abril de 2000, cuando Applegate planteó su pregunta retórica, el Dow Jones Industrials se encontraba a 11.187. El Nasdaq Composite Index se encontraba en 4.446. Para finales de 2002, el Dow se arrastraba al nivel del 8.300, mientras que el Nasdaq se había ido apagando, hasta llegar aproximadamente al 1.300, eliminando todas las ganancias que había obtenido en los 6 últimos años. Más dura será la caída. Como antídoto duradero a este tipo de pamplinas alcistas, Graham anima al inversor inteligente a plantearse algunas preguntas simples, de carácter escéptico. ¿Por qué tienen que ser los rendimientos futuros de las acciones siempre los mismos que los rendimientos que se han obtenido en el pasado? Cuando todos los inversores aceptan la teoría de que las acciones son una forma garantizada de ganar dinero a largo plazo, ¿no acabará el mercado con unos precios exageradamente elevados? Cuando eso ocurra, ¿cómo va a ser posible que la rentabilidad futura sea elevada? Las respuestas de Graham, como siempre, están asentadas en la lógica y en el sentido común. El valor de cualquier inversión es, y siempre tendrá que ser, una función del precio que se paga por ella. A finales de la década de 1990, la inflación estaba desapareciendo, los beneficios empresariales parecían estar floreciendo y la mayor parte del mundo estaba en paz. Eso no significaba, ni nunca significaría, que fuese interesante comprar acciones a cualquier precio. Como los beneficios que pueden generar las empresas son finitos, el precio que los inversores deberían estar dispuestos a pagar por las acciones también deben ser finitos. Abordemos la cuestión desde esta perspectiva.
es muy posible que Michael Jordan haya sido el mejor jugador de baloncesto de todos los tiempos, y además atraía a los aficionados al Chicago Stadium como un electroimán gigantesco. Los Chicago Bulls hicieron un fabuloso negocio pagando a Jordan $34 millones al año para que botase un balón de cuero por una pista de parquet. Sin embargo, eso no significa que los Bulls habrían hecho bien en pagarle 340 millones, o 3.400 millones, o 34.000 millones por temporada. Los límites del optimismo. Fijarse en los rendimientos recientes del mercado cuando estos han sido muy buenos, advierte Graham, conducirá a la conclusión ilógica y peligrosa de que cabe esperar de las acciones resultados igualmente maravillosos en el futuro. De 1995 a 1999, a medida que el mercado aumentaba por lo menos un 20% al año, un espectacular crecimiento sin precedentes en la historia estadounidense, los compradores de acciones llegaron a ser cada vez más optimistas. A mediados de 1998, los inversores encuestados por la Gallup Organization por encargo de la agencia de bolsa Paine-Webber esperaban que sus carteras ganasen una media de aproximadamente el 13% durante el año siguiente. Sin embargo, a principios del año 2000 su rendimiento previsto medio se había disparado hasta más del 18%. Los profesionales sofisticados tenían unas expectativas igual de alcistas, y habían incrementado sus propias hipótesis de rendimientos futuros. En el año 2001, por ejemplo, SBC Communications elevó sus previsiones de rendimiento de su plan de pensiones, que pasaron del 8,5% al 9,5%. Para 2002, el tipo medio de rendimiento previsto en los planes de pensiones de las empresas del índice de valores Standard & Poor's 500 había alcanzado un nivel de récord histórico, el 9,2%. Un rápido examen de la evolución posterior muestra las horribles consecuencias que tuvo ese exceso de entusiasmo desatado. Gallup descubrió en 2001 y 2002 que la expectativa media de rendimiento de las acciones en un año se había desplomado al 7%, aunque los inversores podían comprar las acciones a una cotización que era casi un 50% inferior a la del año 2000.2. Estas hipótesis desaforadas sobre las rentabilidades que podrían obtener en sus planes de pensiones acabarán costando a las empresas del índice S&P 500 un mínimo de $32.000 millones entre los años 2002 y 2004, según recientes estimaciones de Wall Street. Aunque todos los inversores saben que se supone que tienen que comprar barato y vender caro, en la práctica suelen acabar haciendo lo contrario. La advertencia que hace Graham en este capítulo es muy sencilla. Atendiendo a la regla de los contrastes, cuanto más se entusiasman los inversores con el mercado de valores a largo plazo, más seguro es que se van a acabar equivocando a corto plazo. El 24 de marzo de 2000, el valor total del mercado de valores de Estados Unidos alcanzó un máximo de $14,75 billones. El 9 de octubre de 2002, solo 30 meses después, el mercado de valores total estadounidense tenía un valor de $7,34 billones, lo que supone el 50,2% menos, una pérdida de $7,41 billones. En ese periodo, muchos comentaristas del mercado adoptaron una postura sombríamente bajista, prediciendo unos rendimientos planos o incluso negativos en el mercado para los años, e incluso para las décadas venideras. Llegado este momento, Graham plantearía una sencilla pregunta. Teniendo en cuenta los calamitosos errores cometidos por los expertos, la última vez que se pusieron de acuerdo en algo, ¿por qué rayos deberían creerles ahora los inversores inteligentes? Y ahora que, en cambio, dejemos a un lado las distorsiones y pensemos en la rentabilidad futura de la forma en que lo haría Graham. El rendimiento del mercado de valores depende de tres factores: crecimiento real, el incremento de las ganancias y dividendos de las empresas. Crecimiento inflacionario, el aumento general de los precios en toda la economía. Crecimiento, o decrecimiento, especulativo, cualquier aumento o reducción del apetito de acciones del público inversionista. A largo plazo, el crecimiento anual de los beneficios empresariales por acción ha alcanzado una media del 1,5% al 2%, sin contar la inflación. A principios de 2003, la inflación rondaba el 2,4% anual. El rendimiento por dividendo de las acciones era del 1,9%. Por lo tanto, a largo plazo, eso significa que cabe razonablemente esperar que las acciones alcancen un promedio de aproximadamente el 6% de rentabilidad, o el 4% después de la inflación.
Si el público inversor vuelve a actuar de manera avariciosa y vuelve a poner en órbita las acciones una vez más, esa fiebre especulativa hará que aumenten los rendimientos temporalmente. En caso de que, al contrario, los inversores actúen temerosamente, al igual que hicieron en las décadas de 1930 y 1970, los rendimientos de las acciones serán temporalmente menores. Ese es el punto en el que nos encontramos en el año 2003. Robert Shiller, un profesor de finanzas de la Universidad de Yale, afirma que Graham inspiró su método de valoración. Shiller compara el precio del índice de valores Standard & Poor's 500 con los beneficios empresariales medios de los 10 últimos años, después de deducir la inflación. Tras un examen de los registros históricos, Shiller ha mostrado que cuando esta relación supera ampliamente el 20, el mercado suele ofrecer unos rendimientos deficientes posteriormente. Cuando queda muy por debajo de 10, las acciones suelen generar unos sustanciales beneficios tras un periodo de tiempo. A principios de 2003, aplicando los cálculos de Shiller, las acciones cotizaban aproximadamente a 22,8 veces los beneficios medios después de ajustar la inflación de la última década, todavía en la zona peligrosa, pero muy por debajo del demencial nivel de 44,2 veces que alcanzaron en diciembre de 1999. ¿Qué resultados ha obtenido el mercado en el pasado cuando tenía un nivel de precio similar al actual? La figura 3.1 muestra los periodos del pasado en los que las acciones se encontraban en niveles similares, y los resultados que obtuvieron en los periodos decenales que siguieron a esos momentos. Por lo tanto, a partir de unos niveles de valoración similares a los que se daban a principios de 2003. El mercado de valores en ocasiones ha conseguido unos resultados muy buenos en los 10 años siguientes, en ocasiones ha obtenido unos resultados deficientes, y el resto de las veces ha ido tirando. Creo que Graham, adoptando siempre una postura conservadora, dividiría la diferencia entre los rendimientos inferiores y los rendimientos superiores del pasado, y proyectaría el resultado durante la siguiente década, con lo que las acciones obtendrían aproximadamente el 6% anual, o el 4% después de deducir la inflación. Es interesante destacar que esa proyección es equivalente al cálculo que habíamos realizado anteriormente, cuando sumamos el crecimiento real, el crecimiento inflacionario y el crecimiento especulativo. En comparación con la década de 1990, el 6% son cacahuetes. Sin embargo, es bastante mejor que los beneficios que es probable que generen las obligaciones, y un motivo suficiente para que la mayor parte de los inversores sigan teniendo acciones en su cartera diversificada. De todas formas, hay una segunda lección que se puede extraer del método aplicado por Graham. La única cosa en la que se puede confiar cuando se hacen previsiones sobre la futura rentabilidad de las acciones es que es muy probable que la previsión resulte ser errónea. La única verdad indiscutible que nos enseñan las décadas pasadas es que el futuro siempre nos sorprenderá, siempre. Y el corolario de esta ley de la historia financiera es que los mercados sorprenderán más brutalmente a las personas que estén más seguras de que sus opiniones sobre el futuro son acertadas. Mantener la humildad respecto a la capacidad personal de previsión, como hizo Graham, siempre servirá de defensa frente al peligro de arriesgar demasiado, con una opinión sobre el futuro que puede acabar perfectamente siendo errónea. Figura 3.1. Por lo tanto, debe reducir a toda costa sus expectativas, aunque teniendo siempre la precaución de no deprimir su espíritu. Para el inversor inteligente, la esperanza siempre es eterna, porque debe serlo. En los mercados financieros, cuanto peor parece el futuro, mejor suele acabar siendo. Un cínico dijo en una ocasión a G. K. Chesterton, el novelista y ensayista británico, benditos sean los que no esperan nada, porque no se sentirán decepcionados. ¿Qué?, respondió Chesterton, benditos sean los que no esperan nada, porque disfrutarán de todo.